Dios los bendiga, hermanos, paz de Cristo. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús. Espero estén bien con su familia. Hoy vamos a retomar la clase de nacer. Se titula La resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la resurrección también para nosotros, para el creyente y para el incrédulo también hay en esta lección. Base bíblica. La palabra de Dios dice en Juan 5, 28, 29. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Instrucción: nuestra vida es pasajera, es fugaz, que pasa rápido. De hecho, la Biblia representa por medio del salmista nuestra vida como una flor. Los arrebatas como un torrente de agua. Son como sueños, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y seca. Así somos, hermanos. Así somos. Hoy estamos vivos y mañana quién sabe. Solamente el Señor sabe. Pero si usted está en Cristo, dice la palabra del Señor, que resucitará. Los muertos resucitarán al son de la trompeta, dice. ¿Verdad? Dice la palabra aquí: en la mañana florece y crece, y en la tarde es cortada y seca. Salmo 95, 6. También es representada en el Nuevo Testamento como neblina, cuando no sabéis lo que será para mañana, porque es vuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. La gran pregunta de muchos hermanos que se hacen, personas incrédulas, que la pregunta que sea: ¿qué va a pasar con nosotros? Pero aquí les tengo unas buenas noticias. Dice, la pregunta de muchos es ¿qué nos espera después de este breve lapso de vida? Vaya que es corto este tiempo. El mismo salmista continúa diciendo: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Salmo 99. Podemos contestar esta pregunta de manera fácil de dos maneras. La pregunta que se hacen muchos: ¿qué va a pasar con nosotros? Esto es para el creyente en Cristo. Si usted cree en Cristo, reciba buenas noticias. Esto es para un creyente en Cristo Jesús, para el que anda en obediencia, para el que vive la palabra del Señor, para el creyente, no cristianos entre comillas. No, para el creyente, para que anda en obediencia, para que anda en santidad. Dice la palabra: el que haya aceptado a Dios, el que haya aceptado al Señor Jesús como su único Salvador, entregarle su vida de lleno, su corazón, el que quiera hacer su voluntad, tiene una gran recompensa. Esa persona, ese hermano. Pues mire lo que dice su palabra: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha por manos, eterna en el cielo. Una casa no hecha por manos, eterna en el cielo, hermanos. Para el que cree, una mansión allá arriba, las calles de oro. Segunda de Corintios 5:1. Lo malo es que no todos irán a las mansiones de Dios. Así lo confirma Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y muchos son los que la hallan. O sea que hay caminos que van
a la vida y hay caminos que llevan a la muerte. ¿Por cuál camino vas, hermano? ¿Por el camino de la muerte o por el camino de la salvación, que es Cristo? Usted, más o menos nos podemos imaginar los caminos anchos que llevan a la perdición, que es adulterio, fornicación, idolatría, chisme, odio. ¿Por cuál camino vas? ¿O vas en el camino de la santidad del Señor Jesucristo? Gloria al Señor si vas por ahí, hermano. Si no está, pues vamos a orar por usted, hermano. Dice, y pocos son los que hallan. Juan 11, 24, 25, desierta. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjese, hermosa palabra del Señor que le respondió a María. Que ella, pues, estando ahí el gran yo soy, le respondió a María, le dijo, pues, ¿cuándo resucitaremos? Le dijo el Señor, pues, yo soy la resurrección, María. Fíjese, hermosa palabra. Primera de Pedro 1, 4, 5 dice que solo es para los que tienen fe, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Fíjese, Segunda de Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Híjole, hermano, tremenda palabra. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si usted está en Cristo, hermano, dice la palabra del Señor que resucitará primero. Gloria al Señor. Fíjese, hermosa palabra de nuestro Dios. Promesas que Dios no miente, hermano. Crea, Señor Jesús, crea. Dígale, si no tiene fe, aumenta mi fe, Señor Jesucristo, auméntala porque la necesito, Señor. Primera de Corintios 15, 20, 21 nos dice la palabra de nuestro Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre resurrección de los muertos. Y ese es Jesucristo, la resurrección de los muertos por el Señor. Él murió en la cruz por nosotros, hermano. No menosprecie, hermano, la salvación del Señor Jesús. Cuide su salvación. Otras referencias en Primera de Corintios 15, 42, 43. Primera de Corintios 15, 49, 1. Primera de Corintios 15, 53, 54. Filipenses 3, 10. Ahora vamos a entrar, hermanos, para el incrédulo. Fíjense. Así es que si hay algún incrédulo ahí, arrepiéntase en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí la vida es fácil, sin compromisos, sin censuras, sin contemplaciones, disfrutando lo que quieras, pero sin recompensa. Puedes disfrutar, hermano, puedes disfrutar lo que tú quieras disfrutar, hacer esto y hacer otro y hacer aquello y lo que quieras, pero si no estás en Cristo, pues de nada va a servir, hermano. La palabra de Dios dice en Mateo 7:13, hace una invitación para entrar por la puerta estrecha,
Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ahí. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es como las manzanitas, ¿verdad? Ahí las escoge uno, las más buenas, y las más podridas pues las tira. Así es el Señor, anda buscando, mira, lo mejor, pum. Aunque no conozca al Señor, él mira sus corazones, vente para acá. Así. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. A todos se les ha predicado la palabra, pero nadie quiere entender. Pero Dios nos dio el don de elegir, así es que pues el libre albedrío usted elige. Dice Daniel, nos dice en el libro de Daniel, nos dice en 12:2, nos habla de la vergüenza que sentirán. Y muchos de los que durmieron en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fíjese, hermano, tremenda la palabra del Señor. Dice que otros para vergüenza y confusión perpetua, unos para vida eterna, para el que está en Cristo, y pues para el incrédulo, aquí está, pues aquí está la palabra del Señor, yo no miento. Apocalipsis 20:5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Tremenda palabra, hermano. Yo, de verdad que me impacta esta palabra, hermano, porque dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cómo puede estar escrito en el libro de la vida, hermano? ¿Cómo puede estar? Al incrédulo, ¿cómo puede estar? Venga el Señor Jesucristo, entréguele la vida a su corazón y dice que Él lo apuntará en el libro de la vida. Fácil, no duele, facilito. Nomás arrepiente de sus pecados, y si no puede, dígale, Señor, no puedo. Aumenta mi fe también. Es fácil, no duele. El pecado es representado con suciedad y con inmundicia. Y como en el cielo no puede entrar lo inmundo, entonces no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 21:22. De hecho, Primera de Pedro 4:18 nos dice así: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el limpio y el pecador? Con muchas dificultades nos salvamos nosotros, hermanos. Ahora, ¿dónde estará el incrédulo? ¿Dónde estará el limpio? ¿Dónde estará el pecador? Si con dificultades nos salvamos, fíjese. Pablo enseña que sufrirán pena eterna cuando vendrán con llamas de fuego a tomar venganza de los que conocieron a Dios y de los que no obedecen la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán la pena de una eterna condenación, confundidos por la presencia del Señor y por el brillante resplandor de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1, 7, 8, versículos 7 y 8. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6, 23. Las consecuencias de la incredulidad serán fatales. Quedarán impuestos a la segunda resurrección y a la condenación eterna. Las consecuencias de la incredulidad serán fatales. Quedará expuesto a la segunda resurrección y a la condenación eterna. Tremendo, hermano, tremendo.
Antecedentes sobre la resurrección. La Biblia dice sobre la muerte y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. En Hebreos 9:27 nos dice, este texto es importante, sobre todo para aquellos que dicen que existe la reencarnación. No existe tal cosa, no existe. Mentira del diablo. La Biblia ha dejado por sentado el poder de Dios para resucitar. El hijo de la viuda de Sarepta dice, la muerte tenía poco tiempo de haber sucedido, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Primera de Reyes 7:22-23. Ven, la hija de Jairo, ella acababa de morir, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. El hijo de la viuda de Naán ya iban a sepultarlo, por lo que ya tenía probablemente 1 o 2 días de haber muerto. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acordándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Lucas 7:12-15. Lázaro, hermano de María y Marta. Este caso más sorprendente ya estaba sepultado. De hecho, una de sus hermanas comentó, ya hiede. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y él había muerto, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudadiro. Sí, sudadiro. Jesús les dijo, desatarle y dejarle ir. Juan 11:43-44. Primicias de resurrección. Todas estas personas que vimos, que estuvimos viendo, fueron resucitadas, pero todos volvieron a morir. Solo hay un antecedente de alguien que haya muerto y resucitado, pero que ya no haya muerto de nuevo. Se llama Jesucristo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acercaron que habían dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Juan 2:22. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primera de Corintios 15:20. Está hablando de la resurrección. Todos habremos de resucitar, pero hay un orden. Jesucristo, las primicias, luego los que son de Cristo y los que creyeron. Dios es un Dios de orden, hermanos. Primero Jesucristo, las primicias,
luego los que están en Cristo y los que no creyeron. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios 15, 23. Y había a los muertos grandes y chicos de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otros libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Apocalipsis 20, 12, 15. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no reinará con él 1000 años. Apocalipsis 26. Conclusión, hermanos, ya para terminar. La muerte es segura para todos, nadie puede eludirla. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para tener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que lo posee. Eclesiastes 8:8. La muerte es segura, la vida es incierta, pero la eternidad en Cristo no tiene fin. Es sin igual, la muerte no la podemos eludir, pero sí podemos elegir ser resucitados en Cristo. Por eso Jesús dice a Marta, hermana de Lázaro, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25. Pablo aclara algo importante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que durmieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron, resucitaron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos de quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 13, 17. ¿Quieres ser parte del arrebatamiento o de esa resurrección? No pierdas el tiempo y sírvele al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Recuerda que Cristo no está muerto, Él vive por los siglos de los siglos. Esto fue todo, hermanos, y muchas gracias. Que Dios los siga bendiciendo. Les mandamos un fuerte abrazo. Les amamos en el Señor. Dios les bendiga. Amén.